contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola de nuevo, bienvenidos a la segunda temporada de Rigor Mortis. Los domingos de rigor vuelven. Para mí es un completo placer estar aquí de vuelta con todos ustedes. Después de iniciar bien el año y luego de repetir plato con el COVID, es momento de volver. Este año, la temporada inicia en el mes del amor y la amistad. Por lo tanto, la temática será esa misma. Esto es Febrero de Crímenes Pasionales. Y en todo este mes les hablaré de algunos de los peores crímenes perpetrados por parejas. Sin más, iniciemos con el primer episodio de la segunda temporada, aquí, en Rigor Mortis. Cuando iniciamos una relación, existen diversas razones por las cuales queremos estar con la persona que en tanto nos gusta. Desde una calentura pasajera hasta querer compartir nuestra vida completa. Sin embargo, esta no es una historia donde el príncipe en su reluciente armadura rescata a la princesa matando al dragón y viven felices por siempre. Durante el año 2006, una tragedia estaba a punto de suceder en Nuevo León, México, donde dos versiones distintas harían que la historia se tornara confusa y la difusión de los medios de comunicación no ayudó para nada. En este domingo de rigor y el primer episodio de la segunda temporada, les hablaré del asesinato en Cumbres. En el mismo año que El laberinto del fauno de Guillermo del Toro se estrenara, algo estaba a punto de suceder en México. Dos asesinatos a sangre fría mancharían la familia de la joven Erika Peña Cos, cuando, según su versión, su novio Diego Santoy Riverol entró a su casa y terminó asesinando a sus dos hermanos menores. Pero iniciemos desde el principio. Erika Peña Cos es hija de Teresa Cos y León y Gonzalo Peña, ambos astrólogos de oficio. Teresa siendo conductora de televisión. Erika vivía con sus padres y sus hermanos, Azura de entonces 20 años, Erika Sur de 7 y María Fernanda de 3. Rumores dicen que Teresa Cos tuvo un amorío estando casada con Gonzalo y como resultado tuvo a los dos últimos niños fuera del matrimonio, a lo que Gonzalo respondió adoptando a los bastardos y poniéndole sus apellidos, ayudando así a su infiel esposa a que no cayera en el ojo de los escándalos por ser figura pública. Erika creció en el seno de una familia donde ambos padres estaban ausentes. Constantemente no se encontraban en casa y salían a fiestas por trabajo o simplemente porque sí, lo que ocasionaba que Azura, Erika y la sirvienta tuvieran que cuidar a los dos niños menores. Esto ocasionó que las jóvenes comenzaran a odiar a sus medios hermanos, a la vez que resentían el constante abandono por parte de los padres, quienes se rehusaban a actuar conforme a su edad, yendo a fiestas por días o ofreciéndole marihuana a los invitados que tenían en casa. Se podría decir que Erika tenía todo lo material que quisiera, pero nada en esencia por parte de sus padres. Una familia disfuncional al borde del colapso. Colapso que sucedió gracias a que Diego Santoy fue el catalizador, mismo que venía de una familia algo distinta. Diego es el segundo hijo de los tres criados por Manuel Santoy y María Riverol, Mauricio siendo el hermano mayor, Diego el de en medio y Marcelo el menor. Durante poco más de 20 años, su familia se pasaba mudándose de Monterrey a Matamoros por cuestiones del trabajo de sus padres. Los tres hermanos terminaron su primaria en Monterrey, siendo Diego el más popular de los hermanos entre los maestros y compañeros. La mayoría lo recuerda como un joven con mucho carisma y muy inteligente,
Sin embargo, algunos otros lo recuerdan como alguien agresivo y muy poco tolerante a la frustración. Más tarde, Diego tuvo algunos problemas con la policía, al parecer porque lo descubrieron robando cervezas en una tienda de conveniencia. Un adolescente siendo adolescente. Por lo cual no pudo terminar la preparatoria en Matamoros. De vuelta en Monterrey, concluyó sus estudios en la preparatoria abierta número 3, obteniendo un promedio de 8.5 en su certificado. Nunca vivimos nada normal, ningún indicio de problemas en la persona de joven. No hubo problemas de violencia en lo absoluto, dijo el director de la preparatoria abierta 3. Una vez terminando la preparatoria, Diego y Marcelo se inscribieron a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí en la escuela era muy tranquilo, comentó uno de sus compañeros. Lo que llegamos a platicar era de música, nada más, pero nunca me dijo que tuviera novia, y menos de cómo era ni nada. Le gustaba la música clásica, le gustaba el violín, dijo otro de sus compañeros. Además, también mencionaban que a pesar de ser una persona muy sociable, era también muy reservado al momento de hablar de su familia. Al poco tiempo de estar estudiando, Erika y Diego se conocieron en una fiesta de unos compañeros mutuos que tenían. Unos amigos los presentaron y de inmediato tuvieron ese flechazo. Durante la fiesta platicaron, bailaron y se divirtieron. Se intercambiaron números de teléfono y comenzaron a llamarse para salir. Primero como amigos, pero no tardaron mucho para comenzar a ser novios. Aquí es donde todo comienza a tornarse extraño, y donde las historias se dividen y se hace un caos en la continuidad, sin lograr tener una versión real de los hechos. En testimonios de Erika, ella menciona que al pasar algunas semanas, Diego comenzó a volverse posesivo y muy celoso. Discutían en público y terminaban sin hablarse por días. Fue así que el amor que en un inicio comenzó bien, se fue tornando a algo muy oscuro, lleno de peleas y ofensas, de finalizaciones de la relación y reconciliaciones sin fin. Las cosas continuaron de mal en peor, por poco más de 2 años, hasta que en un punto, Erika decide terminar definitivamente con la relación. Al confrontarlo y hacerle saber que su decisión era definitiva, Diego se sintió desolado y le dijo que iba a recuperarla, que la iba a reenamorar. A Erika le importó poco y le dijo que la dejara de buscar. A lo que Diego respondió ignorándola y continuó manteniendo contacto con ella por teléfono. Una noche, cuando Diego estaba comiendo y bebiendo con su amigo Humberto Leal, salió a la plática su relación con Erika, quien al recordar lo que sucedió, comenzó a perder el control. La llamó varias veces, pero al no obtener respuesta, decidió ir a su casa a buscarla, a lo que su amigo le insistió que no era buena idea y que mejor se tranquilizara, pero Diego estaba fuera de control. Fue por una mochila y amenazó a su amigo, mencionando que si en verdad era su amigo, que lo demostrara llevándolo con ella. A tal insistencia, finalmente Humberto decidió llevarlo a la casa de Erika. Una vez en el auto de Humberto, este cuestionaba a Diego sobre lo que iba a hacer, a lo que Diego solo se limitaba a decirle que hablaría con Erika para que hicieran las paces y que pudieran quedar como amigos. Llegaron a la casa por la madrugada. Ahí Diego bajó del auto, pero antes Humberto le dijo: "No vayas a hacer ninguna pendejada. Suerte. Mañana me avisas cómo te fue". Arrancó el auto y se marchó. Diego se puso la mochila y se coló dentro de la casa. Una vez ahí, se colocó un pasamontañas para que nadie lo reconociera. Con unas pinzas cortó los cables de teléfono y unos cordones de unas persianas. Pasó un rato y al ver que nadie se había dado cuenta de que se encontraba dentro, encendió un cigarro y se lo fumó para apaciguar los nervios. Todo mientras caminaba en la planta baja. Eran poco más de las 5 a.m. Una vez más calmado,
decidió subir a donde estaba la habitación de su exnovia. Entró de forma muy cuidadosa al cuarto y la miró dormir durante unos segundos. Después, decidió despertarla hablándole. Erika, no te asustes, no grites, soy Diego. No vine a pelear, solo a arreglar las cosas, es que tú no me has dado la oportunidad de hablar. Pero Erika, molesta por la intrusión sin aviso de su exnovio, lo interrumpió y le dijo que si no salía de inmediato de su casa, iba a despertar a todos. Pero Diego no retrocedió y le pidió que bajaran para que pudieran hablar. Sin embargo, Erika se rehusó y le exigió que se fuera. Diego bajó de nuevo, pero Eric, el hermanastro de Erika, lo sorprendió. Estaba despierto porque se había orinado en la cama y se dirigía al cuarto de la lavadora, justo a un costado de la cocina. Con el miedo encima, Diego sacó un cuchillo. Sin pensarlo, tomó al niño y le propinó varias puñaladas. El niño se zafó e intentó huir, pero Diego lo alcanzó y le propinó más puñaladas en la espalda y el cuello. En pocos segundos, el niño murió desangrado. Diego lo cubrió con una cobija y puso su cuerpo encima de un colchón que se encontraba en el cuarto de lavado. A los pocos minutos de haber matado a Eric, Catalina Bautista, la sirvienta de la casa, se despertó. Bajó de su cuarto al baño de la planta baja. Luego de salir, se dirigió a la cocina. Sin embargo, Diego le interceptó y la amenazó con una pistola. Le dijo que no corriera ni que intentara gritar, si no, la mataría. Le tapó la boca y la llevó de regreso al baño de la planta baja. Ahí le amarró las manos y le tapó la boca con cinta canela. Cerró el baño y ahí la dejó. Posterior a esto, Diego se dirige a la recámara de la hermana menor, María Fernanda, y con el cordón de las persianas que cortó posteriormente, estrangula a la niña hasta matarla. Después de asesinar a la niña, entra de nuevo al cuarto de Erika y le dice que acaba de matar a sus hermanos y que mataría a la sirvienta también si no bajaba y hablaba con él. Erika aceptó, y bajaron los dos. En un momento donde Erika le dio la espalda a Diego, este la atacó golpeándola con un martillo en la cabeza. Erika cayó al suelo y Diego se acostó a un lado de ella. Ahí le mencionó que quería morir junto con ella y le pidió que lo apuñalara, a lo que Erika se negó, lo que ocasionó la molestia de Diego, quien la apuñaló en el cuello y la espalda, diciéndole que la mataría y que después él la alcanzaba. Erika perdió el conocimiento por unos minutos, lo cual hizo creer a Diego que estaba muerta. Lleno de miedo, decidió sacar a la sirvienta del baño donde estaba. Salieron ambos de la casa, abordaron el auto de Erika y salieron de ahí. Eran cerca de las 10 de la mañana. Poco después, llegó a la casa la secretaria de la familia. Para ese entonces, Erika ya había vuelto en sí y, agonizando, decidió arrastrarse a la oficina de la secretaria, quien al verla desangrándose, llamó de inmediato a una ambulancia y a la policía, quienes llegaron pronto a la casa. Llevaron a Erika al hospital y de inmediato fue operada. En un punto del escape de Diego, decidió liberar a la sirvienta y no se supo más de él, hasta después de 4 días en los que su cara aparecía por todos lados, en periódicos y en la televisión de todo el país. La historia se había corrido como chisme de vecindad. Diego fue detenido en Oaxaca, junto con su hermano Mauricio. Juntos estaban escapando hacia Guatemala, pero al tratar de abordar un autobús, la gente reconoció a Diego y alertaron a las autoridades. El asesino de Cumbres había sido detenido. Para los y las que no sepan del caso o que no sean de México, esta historia les sonará lógica o por lo menos creíble, pero recuerden que esto fue un desastre de información y testimonios, y lamentablemente la historia que les acabo de narrar es una de tantas versiones, pues las versiones oficiales de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León no son las mismas, así como la de la misma Erika, quien no da ningún detalle relevante, habiendo vivido el ataque del asesino y quedado viva. A los pocos días,
Erika despertó en un hospital, después de haber sido intervenida de emergencia por sus heridas y haber sido operada por la herida en su cuello, que presuntamente cortó una arteria importante. La misma decide escribir su testimonio, el cual dice lo siguiente: yo me levanté en la mañana y al entrar al cuarto de mi mamá apareció Diego Santoy detrás de la puerta con un pasamontañas y cinta en los zapatos. Me tapó la boca y me dio martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarme inconsciente en el suelo. Me dijo que había matado a mis hermanos y a la muchacha y que él había tomado un exceso de drogas y que le quedaba poco tiempo de vida. Se recostó a un lado mío y me pidió que lo dejara morir a mi lado. Pasó aproximadamente media hora y él no mostraba señal alguna de que fuera a morir. Yo le dije: creo que lo que te tomaste no funcionará. Y me dijo: vamos a dar un paseo. Yo le dije que no quería y que realmente no podía ponerme en pie, y que como quiera yo quería ver a mis hermanitos. Él se puso de pie y me dio su navaja y me dijo: mátame. Yo le dije que no y él me dijo: entonces yo te voy a matar a ti. Yo le rogué que no lo hiciera, que mi mamá se iba a poner muy triste, y él me dijo que lo sentía mucho, pero que él y yo estábamos destinados, y que me iba a matar, y que luego me alcanzaba, que se iba a tirar del puente atirantado. Yo le dije que yo ni muerta me iba con él, y dijo que si no iba a estar con él, entonces no iba a estar con nadie. Y me encajó su navaja en el cuello aproximadamente 3 veces. Tardé mucho en desangrarme y él parecía tener prisa. Me pisó el cuello y navajé el pulmón para que muriera más rápido, y yo fingí no respirar y esperé a que se fuera. Escuché el ruido de la puerta y con la poca fuerza que me quedaba me puse de pie, pero en ese momento sentí un golpe en la nuca que me regresó al suelo. Obviamente Diego, asegurando un buen trabajo. Fingí convulsiones y me quedé inmóvil. Esperé en el suelo unos 5 minutos sin moverme y me volví a poner de pie. Diego ya se había ido. Probablemente pensó que yo ya estaba muerta, pero no era así. Con mis últimos esfuerzos logré llegar a la oficina que se encuentra en la parte trasera de la casa, donde fui auxiliada por Linda, la secretaria, y fui llevada al hospital en una ambulancia, donde perdí el conocimiento y desperté en un cuarto de hospital, viva, gracias a Dios. Aún no entiendo el comportamiento de Diego. Tal vez es muy obsesivo y no soportó la idea de no ser correspondido con el amor que él decía tenerme, pero que no creo que fuera cierto, ya que él me vio llorar, rogar y sufrir por mi vida, y él simplemente la quería tomar sin importar lo que yo quería y mis infinitas ganas de vivir. Como ya sabemos con asesinos seriales, cuando una persona decide asesinar, el primer asesinato suele ser desastroso. Rara vez se suele planear, y en la mayoría de los casos se requiere de algún desorden mental, una infancia traumante y un detonante, que suele ser una situación de mucho estrés o ira incontrolable. Si dijera que el caso aquí se cierra y que Diego es el asesino y está en la cárcel condenado a 40 años, sería un buen final. Pero por este episodio hay que verlo desde el otro lado, pues falta el testimonio de una persona más, el del asesino. Démosle el beneficio de la duda, conociendo su versión. Diego, en efecto, ingresó a la universidad y se hizo pareja de Erika, como les narré que sucedía. Sin embargo, en declaraciones posteriores a su detención, él menciona que no era un hombre celoso ni posesivo, sino todo lo contrario. Erika era la que quería controlarlo todo el tiempo, y sus constantes peleas eran por la actitud tan tóxica de ella. Además, indica que Erika y Azura siempre estaban a la defensiva con sus padres, siempre molestas con ellos y con los hermanos menores, quienes eran totalmente relegados de la familia, pues los padres salían de viaje constantemente, ya fuera por trabajo o por reuniones con amigos, dejando a los niños a cargo de la sirvienta y de sus hermanas, quienes estaban hartas de cuidarlos. Mientras que Diego mencionó que a él le gustaba jugar con ellos porque sentía tristeza
y resentía el abandono de los pequeños, cosa que le disgustaba mucho a Erika y era causa de peleas. Además dijo que la actitud de los padres no era acorde a su edad. Se vestían con ropa muy juvenil, usaban lenguaje y modas que no eran de una persona de su edad, y en una ocasión Gonzalo le llegó a ofrecer marihuana a Diego, sí, su suegro, mismo que se rehusó y que ocasionó una discusión fuerte con Erika. Otra confesión que hizo fue que Erika le había dicho que Eric y María Fernanda no eran sus hermanos completos. Ella sabía que ellos eran producto de la infidelidad de su madre y esto le sumaba rencor para con ellos. Cuando Erika y Diego terminan su relación, fue por una pelea tonta como siempre, pero esto ya había pasado en otras ocasiones y al cabo de varios días regresaban. Sin embargo, cuenta que antes de terminar esa vez, Diego tuvo relaciones sexuales con Teresa Cos, la madre de Erika, sin que aparentemente ella lo supiera. Diego y Erika siguieron en contacto, incluso después de haber terminado. Una noche a altas horas de la madrugada, Diego estaba con unos amigos pasando el rato bebiendo, comiendo y jugando videojuegos, cuando recibió una llamada de Erika que le decía que debía hablar con él y que sus padres iban a estar fuera de la ciudad por varios días. Al ver la oportunidad de tener relaciones sexuales y posiblemente volver con ella, Diego fue hasta su casa, donde confiesa que no tuvo que colarse dentro. Erika le abrió y lo dejó pasar. Conversaron por un par de horas en la cocina. Erika le confesó que estaba muy enojada con su mamá, porque salía mucho de viaje y estaba harta de cuidar a sus hermanos como si fueran sus hijos. Los debía llevar a la escuela, recogerlos y los debía dormir todas las noches, mientras su madre solo se dedicaba a viajar o a salir con su novio. Exacto, Gonzalo y Teresa estaban juntos, pero Teresa tenía un novio. Agregando que ya tenían meses planeando embarazarse de nuevo, es decir, tendrían otro hermano y posiblemente se los dejarían a Erika, a Azura y la sirvienta. Mientras la conversación ocurría, Eric se acercó y le dijo a Erika que se había hecho pipí en su cama. En respuesta y llena de ira, ella le dio un golpe fuerte a Eric. Se levantó, tomó un cuchillo y le dijo a Diego que lo tomara, que si la quería, matara a su hermano. Diego respondió que no podía hacerlo. Erika le dijo que no servía para nada. Toma el cuchillo de vuelta y apuñala a su hermano. Diego, quien sostenía al niño, al ver que Erika lo apuñala, lo suelta. Acto seguido, Erika suelta todo su odio y su rencor contra su hermano en el suelo hasta que lo mata. Después, arrastra el cuerpo del niño hasta el cuarto de lavado y lo cubre con el colchón. Luego del asesinato del niño, ambos se van a la habitación de los padres y se quedan ahí por algunos minutos, hasta que escuchan acercarse a María Fernanda, quien estaba usando unos tacones y un disfraz de princesa con el que se durmió la noche anterior. Rápidamente, Erika se levanta y quita un cordón de una de las persianas, le hace un nudo y le habla diciéndole: «Ven, beba, ven, te voy a enseñar un juego. Vamos a jugar al perrito. Ponte como perrito». La niña le hizo caso, se puso como perrito en el piso, le puso el cordón en el cuello a forma de correa y comenzó a jalar. El nudo se cerró alrededor del cuello de la niña y comenzó a ahogarse. Erika se sentó en su espalda y jaló con más fuerza hasta que la niña dejó de moverse. Después, Erika levantó el cuerpo de la niña, jalándola del cordón como si cargara una mochila por las correas. La metió al closet, le quitó el cordón y le pusieron toallas encima. Erika después le mencionó a Diego que seguían ellos dos y que debía deshacerse de la sirvienta. Bajaron a la sala y se quedaron sentados por aproximadamente 40 minutos. Después, Erika tomó un martillo que estaba en un buró y le dijo a Diego: «Seguimos nosotros. Necesito que me pegues muy fuerte». Le puso el martillo en la mano a Diego,
pero él le decía que no podía hacerlo. Ella le insistió y duraron así bastante tiempo. Al final, Diego la golpeó varias veces en la cabeza, aunque ninguno de los golpes fue mortal. Después, ella se acostó en un tendido en el suelo. Diego le preguntó que qué ocurriría con él. Ella le dijo que se podía tirar de un puente. Después quiso ver a Eric. Diego le ayudó a pararse e ir al cuarto de lavado donde estaba el cuerpo. Erika se dejó caer a un lado. Después la levantó tomándola por debajo de las axilas y la llevó arriba a la habitación de su mamá. Ahí la acostó en el suelo. Una vez ahí, Erika le dijo que se deshiciera de la sirvienta, que no la fuera a dejar ahí y que se podía llevar su carro. Diego buscó las llaves en el cuarto de Erika. Después entró de nuevo al cuarto donde la había dejado y le dijo que se estaba arrepintiendo, que mejor llamaría a una ambulancia, pero ella le insistió que no lo hiciera. Entonces él le dijo que qué iba a hacer, a lo que ella respondió lo mismo, que se tirara de un puente, pero que se asegurara de deshacerse de la sirvienta. Además, le repitió que debía matarla. Ahí fue donde Diego tomó un cuchillo que Erika había subido y la apuñaló. Después de eso, Diego secuestra a la sirvienta, roba el auto de Erika y se van los dos. En un punto, Diego libera a la sirvienta y no se sabe más de él hasta el día de su detención. Esta declaración por parte de Diego hace que veamos el otro lado de la historia. Además que en los careos que se realizaron por parte de las autoridades se muestra un Diego con ganas de sacarle la verdad a su exnovia, mientras la actitud y el comportamiento de Erika se limita a ser el de una niña haciendo un berrinche. En cada pregunta que se hacían, él la confrontaba y le decía repetidamente que le dijera la verdad, mientras ella, altanera y orgullosa, se limitaba a decir que lo que Diego decía no era verdad, pero nunca mencionó ninguna prueba de valor que demostrara que Diego estuviera mintiendo. Siendo su lenguaje corporal el primero que habló, se ve a un Diego con las manos juntas entrelazando los dedos, indicando ansiedad y frustración, mientras que Erika está de brazos cruzados demostrando que tenía miedo, estaba ansiosa y era una forma de defenderse ante Diego, cuando él le dice: «Tú mataste a tus hermanos, tú le aplastaste la cabeza a tu hermana hasta que se murió». Ella contesta: «Tú fuiste Diego, y vas a pagarlo porque aquí hay un Dios. Yo no hice eso, y no se juzga las acciones. Dios sí juzga las acciones, no el comportamiento mío, el tuyo, las acciones y los hechos, las pruebas». Siendo un discurso muy raro, y a mi punto de vista muy carente de sentido. En el punto donde el careo iba a terminar, Diego se iba a levantar para retirarse y ella se muerde el labio inferior y le dice: «Yo me voy a ir con el alma limpia y tú no», queriendo tener la última palabra, como tratando de decirle lo último para irse orgullosa y triunfante, reflejando en este acto su actitud infantil. Morderse el labio es señal de retención de información. En otro de los careos que tuvo Diego con Azura, la hermana mayor, que si se estaban preguntando dónde estaba ella, pues muy fácil. Cuando todo sucedió en la casa, ella estaba en su habitación haciendo tarea y escuchando música. Sí, extrañamente conveniente. Pero en el careo que tuvo con Diego, comienzan a discutir y él le dice a ella que su papá terminó con su mamá porque ella le fue infiel. Y además el señor hablaba con niñas de 15 años y que no podía permanecer en un empleo. Ciertamente es algo circunstancial, pero le da credibilidad al hecho de que Diego no titubeaba nada al decírselo, no tartamudea, ni duda en su declaración. De hecho, su actitud es un poco agresiva por confrontar a Azura. Además de decirle: «Tú conoces a tu madre, sabes que nunca le importaron Eric ni María Fernanda, conoces a tu hermana, ya estaba harta de sus hermanos, ella es la asesina, no yo, están queriendo voltear las cosas. Mi padre aquí está, viene todos los días a verme, ¿dónde está el tuyo?». Azura se queda en silencio sin saber qué decir y Diego arremete: «Tu papá dijo en la tele que prefería la astrología sobre tu familia, eso fue lo que dijo». Después de eso,
El juez los interrumpe haciendo que vuelvan a hablar sobre el caso y que no se desviaran. Pero la actitud de Azura es sumisa completamente, callada, casi como sorprendida por estar escuchando lo que le dice Diego, sin saber qué decir cuando la cuestionan sobre su padre, haciendo evidente el hecho que la atmósfera de su casa era tóxica. Hubo un careo con Teresa Cos. En este es muy claro el que a Tere no le interesaban en lo absoluto a los dos pequeños, pues cuando Diego la cuestionaba del por qué ella piensa que él es el asesino, su respuesta fue: porque eres la única persona capaz de poderle hacer eso a mi hija. En ningún momento dice que es el único que pudo matar a sus hijos, y en su voz se nota un rencor actuado, una actitud de indiferencia ante lo sucedido, y cuando Diego la cuestiona de que si tuvieron relaciones sexuales, ella en tono burlón le dice: jamás, muchachito, jamás, siendo el diminutivo una manera de querer hacer menos a Diego, tratando desesperadamente de exponerlo como un niño que dice mentiras, y a su vez de defenderse para que no tuviera pruebas de una aventura dentro del matrimonio que Tere aún tenía con Gonzalo, y que la defensa de Diego no pudiera usar la infidelidad de él con Tere como prueba de una venganza de hija a madre. Una de las primeras inconsistencias que saltaron fueron el que tanto Erika como la sirvienta vieron a Diego usar un pasamontañas y usar un cuchillo, un martillo y una pistola, cosas que nunca fueron encontradas en las escenas del crimen, así como que la mochila que Diego usó tampoco se recuperó. Otra cosa es que si alguien golpea a una persona con un martillo, es completamente capaz de matarla con 1 o 2 golpes en la cabeza. Además que, en caso de que Diego fuera el asesino y su motivación fuera el odio o rencor que sintiera hacia Erika, él sería completamente capaz de matar a la fuente de esos sentimientos, sobre todo después de haber asesinado a sangre fría a los 2 niños, cosa que no sucedió, pues Erika seguía viva, sin problemas aparentes en la cabeza y solo con un parche en el cuello. No sé ustedes, pero una persona que es golpeada con los puños y no con un martillo tiene una recuperación mucho más lenta que la que Erika tuvo después de haber sido golpeada con un martillo en la cabeza y haber sido apuñalada en el cuello y también en la espalda. Recordemos también que en su declaración, Erika escribe con puño y letra que después de haber sido golpeada y apuñalada, Diego se fue y después regresó. Ahí ella fingió convulsiones y después fingió estar muerta. Una vez que escuchó que Diego se había ido en su auto, ella se arrastró hasta la oficina de la secretaria de la familia, oficina que está justo del otro lado de la casa. Llegó y le dijo a la secretaria que llamara a la ambulancia. ¿Cómo carajo tuvo la mente fría para hacer todo esto? ¿Para fingir convulsiones y hacerse la muerta frente al asesino de sus hermanos y desangrándose? Todo mientras según ella estaba herida de muerte y todavía con las heridas se arrastró por toda la casa sin desangrarse por el esfuerzo, sin desmayarse por los golpes en la cabeza y todavía pudo hablarle a la secretaria para pedir auxilio. Creo que eso solamente se ve en las películas de terror como Scream, Viernes 13, Halloween, etc. Además de todo esto, Azura, la hermana mayor, se encontraba escuchando música en su habitación mientras hacía su tarea y según nunca se percató de los ruidos y posibles llantos de los niños antes de morir. Es decir, cuando Erika golpeó al niño y después lo apuñaló, por más silencioso que se pueda hacer, eso tiene que ser ruido. Estranguló a María Fernanda en la habitación de los padres, es decir, a pocos metros de la habitación de Azura, y no escuchó los pataleos ni los murmullos de Diego y Erika. Esa muchacha o estaba planeando el asesinato doble junto a Erika, o usaba unos muy buenos audífonos con un excelente aislamiento de ruido. Luego de lo ocurrido, lo más extraño fue que los primeros en llegar a la casa no fueron las autoridades, ni los paramédicos, ni el servicio forense, sino los reporteros de un canal perteneciente a la empresa de multimedios, que según rumores, manipularon y contaminaron la escena del crimen para inculpar a Diego, para que una vez que llegaran las autoridades, éstas tuvieran la presión de los medios y tuvieran en primera instancia el asesinato de los niños inocentes,
el que la chica estuviera agonizante por las heridas del asesino y el asesino estuviera fugitivo. Y dadas las influencias de Tere Kos en Multimedios por ser conductora, lo más seguro es que ella mandó a los reporteros a manipular todo, posiblemente siendo ella también cómplice de los asesinatos. Pues en entrevistas y en el careo con Diego no se le ve con dolor, con rencor o deshecha como una madre normalmente actuaría en esas situaciones. Todo el careo con Diego fue muy calmado y hasta insípido. En ningún momento demostró ira en contra. A tan solo 4 días del asesinato, llegó Mauricio Alatorre González a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, diciendo que era el director de producción de Multimedios y representante de Teresa Guadalupe Cos y León Navarro, quien solicitó que le fuera entregada la casa en Monte Cassino número 2909 en Colonia Cumbres, esto para que fuera limpiada por salubridad e higiene. Las autoridades le entregaron la casa al sujeto, obvio con un maldito soborno de por medio. y la casa donde sucedió todo, a tan solo 4 días, fue limpiada. Aún ni era sentenciado Diego, cuando la casa ya había sido limpiada. Esto para que Diego no pudiera defenderse con las pruebas en la casa de su exnovia, haciendo que solo estuvieran presentes en el juicio las pruebas en fotografías tomadas a unas horas de lo ocurrido y siendo manipuladas por todos los reporteros de Multimedios que llegaron antes. En primera instancia, cuando Diego fue capturado cuando se daba la fuga, pasaron alrededor de 20 horas en un interrogatorio, donde en un principio aceptó lo ocurrido y después, por consejo de su abogada Raquel Villanueva, Conocida narcoabogada, era una mordaz mujer que defendió a varios narcotraficantes. declaró que su cliente Diego Santoy Riverol le había contado toda la verdad. Fue entonces que Diego se animó a contar su versión de los hechos, donde inculpa a Erika, diciendo que ella fue quien asesinó a los niños y que él fue su cómplice. Sin embargo, incluso teniendo a la abogada del diablo a su lado, dado a lo suaves que fueron las autoridades para permitir que la escena del crimen fuera cambiada, el entregar el inmueble a que fuera limpiado antes de terminar las investigaciones y el manipular la información para que crearan versiones distintas de lo ocurrido, nada pudo defender a Diego, que ante una justicia vendida y un país engañado fue el único responsable por el asesinato de los 2 niños. Diego Santoy Riverol fue finalmente sentenciado a 138 años de prisión por los cargos de homicidio calificado en primer grado de Erika Sur y de María Fernanda Peñacos, de 7 y 3 años respectivamente. Homicidio calificado en grado de tentativo hacia Erika Peñacos, secuestro de la empleada de limpieza Catalina Bautista y robo del auto de Erika. Sin embargo, aunque la pena es de 138 años, lo máximo que podría pasar en prisión es de 40 años, tal y como lo indica el Código Penal de Nuevo León. La sentencia fue dada 4 años y 7 meses después de los hechos ocurridos el día 2 de marzo de 2006, después también del asesinato de la narcoabogada Raquel Villanueva, quien fue asesinada en agosto de 2009, a disparos, mientras se encontraba caminando en un mercado de artículos de imitación, algo más que desata las sospechas de todo este caso, pues curiosamente fue asesinada y después Diego fue sentenciado. Teresa Cos se divorció de Gonzalo Peña y después se volvió a casar con un hombre llamado Juan Carlos Lleverino Perales, saliendo por completo del medio de la televisión. Erika Peña Cos se casó en 2014 y vive aparentemente feliz, viajando a Europa y pasando sus días como si no hubiera vivido esa traumática mañana de marzo de 2006, como si todos sus problemas en su vida estuvieran resueltos. Diego Santoy se encuentra actualmente en el penal de Cadereyta en Nuevo León, donde trata de adaptarse a su vida en reclusión. Se casó con la líder de su club de fans y tuvo un hijo con ella, aunque posteriormente se divorció. En 2021, la pandemia le ha pegado duro, pues no ha podido recibir visitas de sus familiares, no los ha podido sentir ni abrazar.
Actualmente, él realiza artículos artesanales de piel en un taller de la misma cárcel. En entrevistas que le han hecho, él menciona que lo único que quiere es que algún día se aclare todo y que se sepa la verdad. No habla ya de lo ocurrido ese 2006, aun a pesar de tener su cubrebocas y unos lentes. Cuando le preguntan sobre su filosofía de vida, se ve un Diego al que le duelen los recuerdos y que quiere ser libre. Una vez que se dictó sentencia a Diego, la familia se fue de la ciudad. En 2020, el caso se reabrió, debido a que en los careos no estaba presente la abogada defensora de Diego, por lo que se quiso contactar a los integrantes de la familia Peña Cos. Sin embargo, nunca pudieron dar con ellos. Los careos se realizaron solo con Diego y el abogado que lleva el caso en la actualidad, tal vez dándose cuenta de todas las cagadas que habían. Diego actualmente se encuentra en la espera de una nueva sentencia del juez, esperando que se le reduzca la sentencia o que le den libertad condicional. De sobra está decir que si alguien les pone las reglas, los quiere controlar o les habla de querer matar a sus hermanos menores, huyan de ahí. Diego no es ningún santo, obviamente es uno de los responsables que está pagando su condena por lo que hizo. Infortunadamente, no se puede saber si Diego o Erika fueron los que orquestaron todo esto, pero hay un par de cosas que deben saber. Cuando Erika salió del hospital, aparte de llevar su parche en el cuello, también traía una muñequera en su mano derecha, lo que indica un posible esguince. En ninguna declaración se habla de que Diego la golpeara en las manos con el martillo o que le torciera alguna muñeca. Entonces, ¿cómo sucedió? Es una especulación, pero se ha visto en asesinos primerizos, que al no saber dónde apuñalar o al hacerlo con el impulso de la emoción, con el cuchillo se toca el hueso, haciendo que con el vuelo que toman para enterrarlo se topen con los huesos, ocasionando una lesión en la muñeca, desde una torcedura hasta esguinces, haciendo obvia la razón de la muñequera. Pero otra cosa que tal vez incrimina más a Erika, ¿recuerdan el episodio 7 de la primera temporada? Ahí les hablé de Rodney Alcalá y su gran lista de asesinatos. Además les hablé de que no tuvo una infancia horrible, sino que fue abandonado por su padre. Pues Erika sentía el abandono de sus padres al estar tan distantes de la familia y un rencor enorme por tener que cuidar a unos niños que ella no reconocía como sus hermanos. Lo cual nos lleva a recordar que el abandono de cualquiera de los dos, padre o madre, en pleno desarrollo de los hijos genera mucho daño a nivel psicológico. Problemas de inteligencia emocional. Tienen severos problemas de empatía. Les cuesta saber lo que sienten e identificar los sentimientos de los demás. Se estresan e irritan con facilidad, haciendo que sus relaciones con los demás sean tóxicas o nadie quiera relacionarse con ellos. una prueba que sin dudas es fuerte y que hace que podamos creer un poco más en la declaración de Diego, que sin dudas es culpable por ser cómplice, pero también fue otra de las víctimas de la familia Peña Cos, recordándonos el poder, las influencias y el dinero en el mundo son lo que gobierna, y que hay una asesina suelta, una que sí probó sangre humana y al no conseguir suicidarse por no tener el valor de hacerlo, usó a su exnovio como conejillo de indias. Una asesina controladora y posiblemente con un trastorno mental. Al final no hubo justicia, no tanto para Diego, sino para los pequeños asesinados, siendo cómplices Azura y Teresa. Se quedaron sin pagar el crimen, quedaron libres y al parecer se deshicieron de los niños, que más como integrantes familiares los veían como simples lastres que no les permitían avanzar. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Si el episodio les gustó, recuerden calificarlo en la plataforma donde lo estén escuchando, compartirlo con sus conocidos y comentar qué es lo que opinan del podcast. Esto me ayuda muchísimo. Además, se pueden suscribir o seguir el podcast en redes sociales. En Facebook lo pueden seguir como Rigor Mortis Podcast, en Instagram como @rigor.podcast y en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts
y YouTube lo pueden encontrar como Rigor Mortis. A mí, si quieren seguirme, estoy en Instagram como @lalo_miranda. Les agradezco muchísimo el prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.